Saludos, queridos amigos de Hispanoamérica, esta maravillosa audiencia de Auténtica Radio. Soy Carolina Jaime Brangé y estoy sumamente honrada de encontrarme en el diario La Vanguardia de Barcelona, hablando con el redactor jefe de Cultura, Xavi Allén. Xavi acaba de presentar un libro maravilloso que lo leí. Si ustedes me estuvieran viendo, van a ver que lo tengo marcado por todas partes, que se llama Planeta Nobel. Conversaciones con 30 escritores laureados por la Academia Sueca. Xavi, bienvenido. De verdad que estoy encantada de que estés en el programa. Gracias, no, el gusto es mío. A ver, ¿cómo alguien tan joven consigue que una persona laureada con el premio Nobel, que como dices tú al principio, es el premio literario más importante del mundo, le dé una entrevista a un muchacho? Bueno, la clave fueron los tres primeros, ¿no? Que fueron Kenzaburo E, García Márquez y Gao Xingyan, que los conseguimos y les pedimos que hablaran bien de nosotros, del fotógrafo y de mí, a sus colegas, a los otros premiados con el Nobel, ¿no? Y entonces pues hubo algún email que nos ayudó, ¿no? Kenzaburo E, que fue el primero, fue muy amable, muy simpático y escribió varios emails a los premios Nobel con los que él se trataba, que tampoco eran tantos, pero eran ya dos o tres más, para decirles que había tenido una entrevista excelente, que les recomendaba que nos recibieran, ¿no? Y bueno, al principio pues costaba un poco más, es verdad, pero a medida que vamos sumando, ¿no? Y ahora ya tenemos 30, pues entonces ya simplemente vas con el dossier de todo lo que has hecho Ah, no, y ya olvídate, ya más bien lo que ellos quieren es que tú los entrevistes. No, no, claro, sí, sí. Entonces, cuantos más tienes, pues más fácil es. Y el empujón inicial, por ejemplo, la entrevista con García Márquez, que llevaba 20 años sin hablar con un periodista, pues eso también causó impacto, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor alguno dijo, pues si García Márquez les recibe, pues yo también voy a hacerlo, ¿no? ¿Por qué te recibió García Márquez si tenía tanto tiempo sin dar entrevistas? Bueno, en realidad yo hice un poco de trampa porque yo entré en su casa no como periodista, sino como mensajero de su mejor amiga en Barcelona, que era su agente literaria, Carmen Balcells, y me Ujú. hizo llevarle los regalos de Navidad a Gabo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me fui a México desde Barcelona con una maleta de regalos que pesaba 40 kilos, ya no sé lo que había allí dentro, sé el peso porque en el aeropuerto te pesan la maleta. Y entonces pues entré en su casa y con la ayuda de su mujer, de su esposa Mercedes Barcha, pues tras una hora y media de intentar convencerle, pues me recibió, ¿no? Me recibió para la entrevista y la primera frase que me dijo fue demoledora porque es ¿cuánto le ha pagado a mi mujer para que le reciba? ¿no? Entonces yo pensé que empezaba muy mal, pero efectivamente empecé mal, pero nos estuvimos al final 3 horas y media y fue una conversación maravillosa, pero es verdad que yo entré en su casa sin saber si tendría la entrevista o no. Oye, pero bueno, es que yo creo que el que no apuesta no gana, ¿no? Exacto, sí, 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 exacto. No te recuerdan por los fracasos porque nadie se entera de ellos, te recuerdan por los éxitos. Y este fue un éxito enorme, ¿no? Claro, claro, fue la entrevista ¿En qué de... año fue, te acuerdas, Sí, sí, me Xavi? acuerdo porque fue Navidad, porque le llevé los regalos de Navidad, Ajá. entonces yo estuve allí el 23 de diciembre del año 2024, del año 2004, perdón, y la entrevista se publicó en febrero del 2005 y dio la vuelta al mundo porque en esa entrevista anunció que había dejado de escribir, que ya no escribiría ningún libro más, que ya no se veía con fuerzas para hacerlo. Y entonces, claro, al hacer ese anuncio tan importante, pues salió la entrevista referenciada pues en el New York Times, en la CNN, en todos lados, ¿no? En Le Monde, en la prensa de todo el mundo. Y eso, pues claro, fue también empezar la serie con buen pie, ¿no? Eso nos dio Claro, mucho ánimo, mucha moral. pero por supuesto, imagínate. Él vivía en San Ángel, ¿verdad? Sí, Creo que tú exacto. lo El dices, Pedregal de San Ángel, en sí, el sí. Pedregal de San Ángel, sí, sí, Sí. sí. Ahí estaba y esa casa Pero ahora también tenía una casa en Cuba. Mira, Era exacto, amigo de sí, Fidel Castro. en La Habana, exacto, tenía casa en La Habana, tenía casa en Barcelona, tenía casa en otras ciudades y en esa Casa de México ahora se ha convertido en una especie de centro dedicado a su memoria en la que se organizan algunas exposiciones de vez en cuando y está la familia intentando ver si eso se puede mantener de modo permanente y que sea una casa pues donde todos los fans de Gabo pues puedan pasar y conocer cosas de su archivo, de exposiciones relacionadas con él, de sus amigos.
Pues ojalá que se pueda, ¿no? Mm. Porque fíjate que ellos tienen allá la casa de Frida Kahlo, que es como un museo, y la gente va y es como, más que museo, casi que es un santuario, ¿no? Y Gabo es una persona tan admirada. ¿Viste la serie de Netflix Sí, 100 años de sí. soledad? El ejemplo que pones de la casa de Frida Kahlo está muy bien encontrado, pues es lo que tendrían que hacer y la familia está en ello y deberían encontrar apoyo de alguna institución, de algún estamento privado o público para poder hacer ese sueño que tienen los hijos de hacer una casa museo dedicada a Gabo. La serie, claro que la vi, sí, sí, la serie ¿Qué la te vi. pareció? Y yo reconozco que el primer capítulo, la primera vez que lo vi, me entró mal porque, claro, es un libro que conozco tan bien, que he leído tanto, que dije, ¿cómo es que tiene esta cara si yo me la imaginé diferente? ¿Cómo es que hay esta voz si yo...? Pero a partir del segundo ya entré totalmente en la historia, que yo encuentro que está muy bien filmada, que los hijos, tanto Gonzalo como Rodrigo, dijeron que tenía que ser una producción colombiana, rodarse en Colombia con un equipo colombiano, que aunque fuera una superproducción internacional, que no tenía sentido hacerlo de otro modo, yo creo que eso hay que aplaudirlo y que el resultado realmente es muy bueno. Lo que pasa es que tienes que olvidarte al principio de la visión que tú tienes del libro, porque cada lector, de los millones de lectores que hay de esa novela, cada uno tiene una imagen y es imposible Cada quien que tiene su coincida. Sí. versión, claro. Y fíjate que a mí me ha pasado que yo he leído 100 años de soledad en varias etapas de mi vida. Claro. La primera vez la leí en cuarto año de bachillerato porque nos las mandaron a leer. Y me acuerdo que yo empecé a leerla y yo no dormí esa noche. O sea, yo me pegué del libro de una manera y todas las demás veces que le he leído me ha pasado lo mismo. Y tengo mi árbol genealógico ya de esta edad para acordarme por qué generación voy, ¿no? Mm. O por cuál Aureliano, o por cuál José Arcadio. Pero fíjate que a mí lo que me molestó fue el personaje de Úrsula Iguarán, no Ah, sé como mujer, porque Úrsula Iguarán es la matriarca de la familia. O sea, la persona más importante de ese libro es Úrsula y todo gira alrededor de ella. Y ahí es una Úrsula que es una mujer un poco quizá temerosa, que depende mucho de su marido, que eso no me gustó. Y de ahí en adelante, o sea, que la vi toda, pero le agarré como rabia. claro, tú sabes, eso que dices es muy verdad, que todos los que hemos leído ese libro tenemos el árbol genealógico al lado y no hacemos anotaciones y la serie, pues para que entrara mejor en el espectador de un producto audiovisual, pues simplifica un poco todo eso, ¿no? Y además es todo cronológico, no hay saltos al pasado. Y entonces, pues eso también es una cosa que el lector apasionado del libro, pues dice, hombre, aquí es todo parece más sencillo. No es que sea más sencillo, es que está ordenado cronológicamente para que no te hagas un lío, pero la historia es la misma, ¿no? También, pero sí, claro, lo de los personajes que dices es inevitable, ¿no? Tú hablas de lo de Úrsula, pues bueno, yo conozco amigos pues que les ha pasado lo mismo con otros personajes que dicen, no, no, es que este no es mi Aureliano Buendía, es que no puede ser así por esto y por lo otro, ¿no? Pero es Sí, bueno, inevitable. imagínate, y un personaje como Remedios la Bella, que es algo así como fantástico, fantasioso, o sea, tú no puedes poner a Milagros la Bella a caminar por la tierra, pues. Claro, lo que pasa es que hablamos muchas veces de Cien años de soledad como si fuera un libro sagrado, ¿no? Y entonces nos parece que lo hayan profanado. Y en realidad, Sí, si pensamos en las grandes obras literarias de la humanidad, desde el Quijote a Los Miserables, pues han tenido decenas y algunos hasta centenares de versiones, ¿no? sí, es Entonces, verdad. con Cien años de soledad va a pasar lo mismo y nos gustarán unas más que otras y cada generación o cada X años, pues serán versiones porque Lo que son muy bellos son los paisajes sí. y la representación del pueblo de Macondo es excelente. Claro, y además lo reconstruyeron allí, fueron cerca de Aracataca, hicieron allá un pueblo que me parece que una parte se mantiene porque lo van a permitir que se visite, ¿no? Así que bien. Y es una metáfora muy Pero es que grande. Macondo no es Aracataca, No, o sea, no, Macondo es claro, un libro de cualquier parte de América Latina, es un exactamente. pueblo de cualquier parte de América Latina, Sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Y Aracataca incluso, sabes que hubo el referéndum por si se cambiaban el nombre a Macondo, ¿no? Que al final no se lo han cambiado, ¿no? Afortunadamente. Porque ellos no son Macondo, entonces eso podrían todos los pueblos colombianos cambiarse el nombre a Exacto. Macondo, todos los pueblos latinoamericanos, Sí. porque cuando tú lees eso, tú te das cuenta, y mire, cuidado si los hispanoamericanos, porque mucho de lo que él dice ahí nos refleja como una sociedad que, Claro. a fin de cuentas, nuestra mayor herencia es la herencia española. Es que esa maravilla de esa novela es también que es tal vez la primera novela que toda Latinoamérica siente como propia. Es igual del país del que vengas, que todo el mundo dice, esta novela está hablando de mí, ¿no? Y es igual que seas mexicano, colombiano, chileno, venezolano.
Y eso, esa novela es la primera que lo consigue y después de ella ninguna lo ha conseguido de una forma tan profunda, ¿no? Y eso es el mérito que tiene, ¿no? Cuando la gente se pregunta por qué Cien años de soledad ha sido ese fenómeno tan grande, ¿no? Pues aparte de que esté muy bien escrita y aparte de la historia, está ese proceso de identificación, ¿no? Tan grande de todos los lectores que hablan español, Ujú. que todos tenían pues algún referente que tenía que ver. Te digo que incluso en España, ¿no? Que mi abuela andaluza me decía que sí, sí, que ella pues se identificaba muchísimo, ¿no? O sea que yo creo que eso pasó Es que hiciera andaluza se identifica más todavía, claro. porque para América la mayoría de los que fueron andaluces, extremeños Mm. y canarios. Sí, 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 no, no, es que yo creo que esa identidad común es la primera gran novela latinoamericana que hay, no es una novela colombiana, no es una novela de una nacionalidad, es Exacto. una novela de todos. Y fíjate, por ejemplo, aquí me pasa mucho que yo hablo con alguien y me pregunta que si yo soy canaria. Claro, sí, sí, lógicamente, porque es que no se distingue en realidad, sí, sí. Sí, sí, hablamos sumamente parecido. Bueno, empezamos por el último capítulo de la novela. Fíjate tú, yo pensaba ir en orden cronológico, pero la conversación nos llevó a hablar primero del Gabo. Y quisiera retomar del Gabo cuando regresáramos de esta pausa. Vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a empezar con una maravillosa interpretación de Carlos Vives que se llama La Gota Fría, que le encantaba al Gabo. Ya regresamos con Xavi Allende. Continuamos, queridos amigos de Auténtica Radio. Estamos conversando con Xavi Allén, autor del libro Planeta Nobel, entrevistas a 30 premios Nobel de literatura. O sea, de verdad que este es el sueño, yo creo que de cualquier entrevistador. Bueno, no sé si de cualquier, pero de los que nos gusta la literatura, realmente es envidia cochina lo que sentimos de todas estas entrevistas que tú lograste. Bueno, claro, en realidad dicho así, 30 años, 30 autores parece mucho, pero ha sido a lo largo de 20 años, o sea que en Bueno, realidad más no he hecho ni todavía. siquiera dos al año, quiero decir, he hecho uno más no sé Pero cuánto. has hablado hasta 3, 4 veces con algunos de ellos. Claro, y luego lo que me costaba muchas veces era que me recibieran en su casa, que era una condición para la entrevista, que me abrieran las puertas de su intimidad, que pudiéramos hacer algún paseo. Entonces, este libro es un poco un work in progress, porque algunos los he visto varias veces por eso, ¿no? Porque la primera fue solo a lo mejor por Zoom, ¿no? Y yo quería ver dónde vivían, y entonces por eso los he ido viendo varias veces. O sea que es un trabajo que no se acaba nunca, además, porque cada año sale un nuevo premio Nobel. O sea Claro. que puedo, hasta que me retire, puedo estar ahí con ello. No, no te Sí. retires. Pero qué Sí. maravilla. Claro, lo que pasa es que ya no querrás entrevistar a nadie que no sea premio Nobel, ¿no? No, no, al revés. Yo creo que los que hacemos entrevistas literarias, como sabes bien, pues el trabajo un poco es el mismo. Por si has leído una novela fascinante de un autor joven que acaba de empezar y quieres entrevistarle, pues lo haces con el mismo rigor, preparándotela bien igualmente. Y lo que es distinto es la repercusión, ¿no? La repercusión, la gente te lee más cuando es un autor muy conocido, pero tú como profesional la trabajas igual y haces el trabajo del mismo modo. Claro, eso es verdad. Fíjate que te quería preguntar, dije que iba a empezar hablando del Gabo, porque te quería preguntar si esto de la pelea que tuvieron él y Vargas Llosa es cierto. Tú Claro, escribiste un libro sobre ellos dos. claro, yo escribí aquellos años del boom donde explico en un capítulo del que se habló mucho todos los detalles de esa pelea y de ese puñetazo que efectivamente El puñetazo se eh, lo dio Vargas Llosa a García Vargas Márquez. Llosa García Márquez, en un día de febrero de 1976, se encuentra a su viejo amigo en un preestreno de una película en una sala de cine en Ciudad de México y Gabo le abre los brazos para abrazarlo, porque hacía mucho que no se veían, y Vargas Llosa le propina un puñetazo y lo tumba y lo tira al suelo y le dice, esto fue por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona. Eso me lo han dicho a mí testigos que estaban allá adelante, que vieron el puñetazo, como Elena Poniatowska, ¿no? Que fue a buscar rápidamente un filete para ponérselo en el ojo de Gabo porque fue un puñetazo muy fuerte. Vargas Llosa sabía pelear porque había sido cadete en el Ujú. colegio militar Leoncio Prado y allá pues se había curtido, sabía lo que era salir al patio a pelear, tenía técnicas de golpe y le Y además bastó. era más alto que el Gabo. Era así, y le bastó un golpe para tumbarlo, ¿no? Y se fue al hotel en el coche de un amigo, donde le estaba esperando Patricia, que le riñó por haber hecho eso. ¿Y qué le Y, había hecho Vargas Llosa a eh, Patricia? bueno, A digamos Patricia que, su mujer. o sea, la cosa es que
Vargas Llosa cree que García Márquez se propasó con Patricia, que intentó seducirla aprovechando que ellos tenían una crisis matrimonial, ¿no? Entonces, Vargas Llosa, que tenía una idea, siempre ha tenido una idea del honor y de la amistad muy, muy recia, muy antigua si quieres, pero muy, muy profunda, entonces pensó que el amigo le había traicionado coqueteando con su esposa. Y entonces lo que nadie sabe es a dónde llevó ese coqueteo, porque eso no lo puede saber nadie, pero sí que es verdad que Vargas Llosa consideró que su amigo no se comportó lealmente y le pegó el puñetazo y le explicó por qué se lo pegaba, porque claro, si no, a lo mejor el otro hubiera tenido dudas de qué ha pasado, por qué me pega, ¿no? Y Ujú. dijo, esto es por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona. Y entonces ahí las personas que escucharon Y eso lo no que lo dudan. dice, lo que Sí. le hiciste también puede ser lo que hicieron los dos, ¿no? Entonces que yo conocí a Vargas Llosa en Nueva York en un seminario del Atlas Foundation, en donde él era el guest speaker, Mm, el invitado, el orador principal. Y a mí me dijeron, porque yo me quería tomar una foto con él, me dieron mucho cuidado con Patricia, que es celosísima. sí. Eh, Hay que decir que hay, puede ser también, hay personas que no son celosas, pero a las que les dan motivos y se vuelven celosas también. No sabemos Claro, pero ella cuál era el estaba caso. sentada ahí al lado. Yo lo que quería era una foto, No, no, ¿sabes? en tu caso no, no había motivo para eso, pero bueno, quiero decir que supongo que ellos tuvieron una relación ya desde que eran jóvenes. Ellos son primos hermanos, como sabes, ¿no? Ujú. Y se conocieron bueno, desde niños, jugaban de niños y bueno, y su relación data de los años en París, que estuvieron un tiempo los dos allí y tienen una relación que yo creo que la relación primordial que tenían, efectivamente fueron pareja y tuvieron hijos, pero la relación primigenia que tenían de primos hermanos yo creo que se acababa imponiendo ante todo, ¿no? Y lo que a lo mejor otras parejas no hubieran aguantado tanto o no hubieran resistido tanto, ellos tenían esa amistad profunda de niños que habían jugado toda la vida juntos, que eso les hacía resistir más, ¿no? Sí. Mm. Bueno, hablemos de Vargas Llosa entonces. ¿Cuál de sus libros te ha impresionado más? Bueno, hay uno que a mí me gusta muchísimo, que me encanta, que es uno de mis favoritos y que los críticos no lo consideran, que es La tía Julia y el escribidor. Bueno, es uno de los Porque, primeros, fue el exacto, primero, sí, ¿no? el primero fue La ciudad y los perros, ¿no? Que es Ajá. está ya universalmente consagrado como uno de los libros que inauguran el boom latinoamericano y todo eso. Pero La tía Julia no lo tienen tan bien considerado muchos críticos porque tiene mucho humor, tiene muchísimo sentido del humor. Y ahí explica Vargas Llosa, novelado, la relación que él tuvo con su tía Ujú. que se casaron también. O sea, antes de casarse con Patricia, su Patricia, prima sí. estuvo casado O con sea, su que le tía. gustaban las parientes. Exacto, le gustaban los parientes, sí. De hecho, solo se ha casado con parientes. Y entonces, pues ahí lo explica cómo la familia se opuso fuertemente a esa relación, cómo tuvieron que ir a buscar un cura en un pueblito lejano que no les conociera para casarles, porque en su ciudad nadie les quería casar, por la presión de la familia. Y explica, pues, también había una pequeña diferencia de edad, ¿no? Creo que es más que pequeña, ¿no? Exacto, sí. Bueno, lo que pasa es que la tía Julia Urquidi se quejaba de que, sabes que esta historia, pues han hecho muchas telenovelas, ¿no? Basado en la novela, Sí. y incluso han hecho una película en Hollywood con Keanu Reeves haciendo de Vargas Llosa y Bárbara Hershey haciendo de tía Julia, que Esa no la he sí, sí, visto. pues esa La merece, voy a merece buscar. mucho la pena. Y entonces la tía Julia se quejaba y le llega a escribir cartas. Yo he visto esas cartas en el archivo de Vargas Llosa en Princeton que dice que deje ya de autorizar que se hagan telenovelas porque en cada telenovela le suben 5 años su edad. Entonces, en realidad no tenían ni 10 años de diferencia. Pero cada telenovela es verdad que le subían la edad y entonces lo que ha quedado en el imaginario popular pues que eran pues como casi 30 años de diferencia o eso y no es verdad. Tenía una diferencia pues bastante razonable de un poco menos de 10 años, ¿no? Yo leí también Pantaleón y las Claro. visitadoras en aquella época, que son más o menos contemporáneas a Sí. esas novelas. Pero a mí la que me sacudió, creo que como latinoamericana, fue La fiesta del chivo. Claro, La fiesta del chivo es una de sus obras maestras. Además, esa novela ya es del siglo XXI, ¿no? Porque creo que se publica en el 2000 o por ahí. Y, o sea, Ujú. o sea, que en ese caso él hizo una de sus mejores novelas, ya siendo un escritor muy maduro, con mucha obra, habiendo ganado todos los premios, menos el Nobel, pero todos los demás los había ganado. Y entonces ahí no estaba para nada en decadencia, o sea, hasta el final yo creo que publicó buenos libros y como me dijo una vez un crítico literario, dice es que cuando Vargas Llosa hace un libro malo,
es mejor que el de la mayoría de los libros que se han publicado ese año. Sí. Sí, bueno. Yo creo que es imposible que alguno de ellos escriba algo malo, ¿no? Claro, claro. Pero yo conocí, cuando yo estaba haciendo el posgrado en Boston, a la hija de una de las hermanas, el apellido de mi amiga era Guzmán. ¿Cómo se llamaban las hermanas que mató Trujillo? Que eran tres. Ah, Libertad, el apellido no me acuerdo. Mirabal, las mira, hermanas Mirabal, exacto. Y yo conocí a Jackie, que a su mamá la mataron. Jackie tenía 2 años, ella no se acuerda de su mamá, una cosa, o sea, y de verdad claro, ya con aquello en mente, cuando yo leo aquello, digo, Dios mío, esta es la mamá de Jackie, qué impresionante, ¿no? claro, piensa en las novelas de Vargas Llosa, y eso lo reconoció el jurado del Premio Nobel en el 2010, cuando le dio el premio, hablan de la opresión que ejerce el poder sobre el individuo, ¿no? Y esa opresión, pues a veces son dictaduras, son regímenes autoritarios, a veces son otras cosas, pero Vargas Llosa siempre en sus novelas es un gran defensor de la libertad y muestra todos los mecanismos que hay en la sociedad para hacernos menos personas, para quitarnos pues toda la dignidad y en ese sentido como novelista yo creo que sí que ha sido muy coherente. A veces lo hace con humor, a veces lo hace desde el drama, pero siempre ha tenido ese tema ahí como referente él. Sí, y yo creo que los latinoamericanos en general tenemos ese tema volando sobre nuestro cielo literario, ¿no? Eh, ¿Cuál es el denominador común, Xavi, que tú encuentras entre estos escritores laureados? ¿Podría ser el sufrimiento? Claro, el sufrimiento, el sacrificio, el pensar que su vocación literaria es lo más importante del mundo y si tienen que sacrificar su economía, sus método para ganarse la vida, si tienen que sacrificar su familia, sus relaciones, lo hacen. Ponen primero de todo escribir, tener tiempo para escribir cada día y dedicarse a eso como lo más importante que están haciendo en la vida. Eso lo tienen todos en común. Son muy distintos. Sus libros muchas veces no tienen nada que ver, pero lo que sí que tiene que ver es la manera en que han afrontado ese oficio, ¿no? Sí, pero es que fíjate que hay unos que han dejado de escribir, creo que es la polaca quizá, bien, que como tengo esto marcado. Tienes todo lleno de post-its. Sí, a ver, que yo decía verdaderamente, creo que es ella, Wisława Szymborska, que dice, bueno, pongo aquí, me da la impresión de que es una de las que más te ha gustado. Claro, claro, con Szymborska fue un encuentro maravilloso. Ella es una de las grandes poetas que ha habido en el mundo. Ella se conformaba a lo mejor si en un mes conseguía escribir un verso solo, pero ese verso le gustaba, ya daba ese mes por bueno, ¿no? Claro, los poetas escriben a un ritmo muy distinto que los novelistas, ¿eh? Totalmente, No necesitan estar 8 horas cada día, sino que buscan la música, buscan el sentido de la metáfora, son muy observadores, enormemente observadores. Se pueden estar literalmente semanas buscando un adjetivo, buscando cómo definir un color, encontrando una palabra. Además, ella eso. que muchas Una veces, palabra, puedes estar... una palabra, imagínate mm, un novelista que se pasara un mes no, buscando imposible, no palabras. Claro. escribes la novela nunca, no. Vamos a hacer otra pausa, Xavi, y vamos a escoger de aquí. ¿Te parece que escuchemos les garçons et les filles de François Hardy? Ah, claro, sí, sí. Ya venimos con Xavi allí. Continuamos, queridos amigos de Auténtica Radio. Nuestro invitado de hoy es el redactor jefe de la sección de cultura de La Vanguardia de Barcelona, Xavi Allén. Su libro Planeta Nobel, Conversaciones con 30 escritores laureados de la Academia Sueca, acaba de ser publicado por Libros de Vanguardia y presentado por Javier Cercas, que fue una maravilla de Sí. presentación y de presentador. Pronto, en unos meses, habrá una edición para América Latina en Penguin Random House. ¡Ay, qué Sí. bueno! Bueno, entonces quienes nos están escuchando de América Latina, esperen la edición de Penguin Random House. Estábamos hablando el sufrimiento como denominador común de la mayoría de los escritores. Y fíjate que te quería preguntar, porque cuando entrevistas a Günter Grass, lo primero que dice es, yo fui de la SS
y no me arrepiento, o sí me arrepiento, pero lo digo, no lo Lo niego. digo, exacto, sí, sí, Exacto. sí. Hablas del sufrimiento, ¿no? Es que estábamos escuchando a François Hardy esta canción, ¿no? Y, por ejemplo, nunca sabes por qué puede sufrir un escritor, puede sufrir por las cosas más... Por ejemplo, Patrick Modiano, que fue amigo de François Hardy, ¿no? Que acabamos de escuchar, sufría mucho porque no era capaz, según él, de escribir grandes canciones, ¿no? Le escribió alguna a su amiga François, pero él creía que no tenía tanto talento pues como los que escribieron pues algunas canciones inmortales de la chanson francesa, ¿no? Y entonces digamos que como no servía para las canciones, pues prefería dedicarse a la novela, que no lo veía tan importante como una canción, porque pensaba que las canciones quedaban en el corazón de la gente durante mucho tiempo, mucho más que un libro, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Que un premio Nobel, que una persona que escribe también, en el fondo sufra porque no es capaz de hacer una canción, ¿no? Pero así son ellos, ¿no? Y Günter Grass sufría por un tema más importante, más que era que había cometido un error grave en su juventud porque se había dejado seducir por toda la parafernalia de los nazis. ¿Quién no? Sí, O sea, yo lo que, fíjate que dicen que el Papa Ratzinger había claro, sido parte de la juventud hitleriana. es que me lo cuenta en esa entrevista que sale en el libro Günter Grass, que dice que él estuvo con Ratzinger en un campamento de las SS y que era un joven que quería ser cura y que estaban hablando y me cuenta una conversación que tuvo y que luego, pues años después, cuando vio al Ujú. Papa, dijo, pero este hombre, yo lo Yo lo conozco. conozco, Sí, claro. estuvieron ahí. Pero claro, Günter Grass es tan honesto, era tan honesto, que él tenía que decirlo, y no solo decirlo, sino escribirlo en un libro. Pero era como un mea culpa, Claro, ¿no? mea culpa que en realidad era muy joven, ¿quién le va a juzgar por eso? Tampoco mató a nadie nunca, ni tuvo cargos de responsabilidad, o sea, se dejó llevar por la euforia de los nazis y se alistó a la organización juvenil, pero no tiene crímenes de sangre, no fue un dirigente, pero en cambio la culpa le acompañó hasta el último momento de su vida, porque claro, se Sí, sentía eso cómplice se de... nota a Claro, lo largo de toda la entrevista sí. y también de sus escritos, ¿no? Sí, sí, claro. Él se convirtió de algún modo en la conciencia moral de Alemania, Sí, señalando a la gente a los políticos, a la gente que no lo se hacía bien. convirtió en el Sí, gran crítico del fascismo. exacto, sí, sí, sí. Y eso, pues, en parte venía de ese sentimiento de que él no hizo lo correcto. Mucha gente ha criticado a la Academia Sueca diciendo que la Academia Sueca es comunista o que por lo menos tiene grandes tendencias izquierdistas y que por eso no le dieron el premio Nobel a Jorge Luis Borges, por ejemplo. Claro, se puede decir eso, pero también se puede decir lo contrario, porque se lo han dado a Vargas Llosa, se lo han dado a Naipaul, Claro, pero Vargas se Llosa tuvo han- un cambio radical en su vida porque Vargas Llosa al principio claro. era izquierdista. Sí, sí, pero cuando le dan el Nobel en el 2010 ya no Ah, lo no, era para claro, yo te nada. digo que lo conocí Entonces, en Nueva York sí, sí. en un seminario del Atlas Foundation, o sea que más de derecha imposible Claro, aquello, claro. ¿no? Quiero decir que depende del año, puedes decir eso y puedes decir lo contrario. Por ejemplo, también le han dado a un gran crítico del sistema político chino, como es Gao Xingyan, que tuvo que exiliarse, tuvo que Sí. huir, le hacían destruir todo lo que tenía escrito, escondía lo que escribía en Qué macetas. horrible, sí, Sí, o sí. sea, que yo creo que la Academia Sueca valora sobre todo los méritos literarios y en ocasiones esos autores pues son más de una ideología o son más de otra o no se sabe bien qué ideología tienen. Yo creo que si miramos el global, creo que no podemos decir eso, ¿no? Porque la Academia Sueca ha premiado a grandes autores que han denunciado autoritarismos tanto de derechas como de izquierdas. Es que los autoritarismos, a fin de cuentas, son iguales y yo no entiendo por qué en el mundo el péndulo va de la izquierda a la derecha, Sí. extrema izquierda, extrema derecha, cuando, claro, los péndulos no se paran, pero debería pararse en el centro. Claro, la división auténticamente válida es los que creen en la democracia y los que no creen en la democracia y no quieren ni elecciones, ni libertad, y que quieren que haya un partido único que manda, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Y que es lo de menos, digamos, si el dictador es de derechas o de izquierdas porque mata igual y oprime igual, ¿no? Son igualitos. Y ahora mira Trump, o sea, Trump es un dictador y un dictador de extrema derecha. Claro, claro, lo curioso es que le guste tanto el Nobel también a Trump, ¿no? Que parece que no puede vivir sin que le den un premio Nobel, ¿no? Es curioso. Bueno, menos mal que María Corina se lo dio y aunque siente todavía que la Academia Sueca pues se lo tiene que dar. Pero dime tú qué guerra ha parado Trump. Bueno, dice que ha parado 8, pero no sabemos, no conocemos ni una de las 8 en realidad que haya realmente que fuera una guerra que nos preocupara y que él realmente haya detenido con su intervención directa, ¿no?
Sí. Entonces, las guerras que conocemos, que son las de Oriente Medio, la de Ucrania, es eso, yo creo que siguen ahí y, y no se pueden parar con un Nobel, sino que son cosas más complejas, ¿no? Claro, ¿no? Y el Nobel es de la paz, no de la guerra, ¿no? O sea Exacto. que, y paz, bueno, vamos a ver, eso el tiempo lo dirá. Pero no, fíjate cuando le dieron el Nobel a Obama, el Nobel de la Paz a Obama, a mí eso parece una locura. Primero que tenía como 8 meses siendo Exacto, presidente. todavía no se sabía por qué se lo podían dar, porque no había hecho nada, eran promesas. Lo que sí que es verdad, por ejemplo, las actas de la Academia Sueca del Premio Nobel son secretas durante 50 años. Entonces no podemos saber la orientación y por qué se dio un premio hasta que pasen 50 años. Pero ahora se han desclasificado hace poco, pues hasta hace 50 años. Y vemos que cuando se lo dan a Pablo Neruda, que estuvieron muchos años que no se lo daban porque era estalinista. Y Ujú, entonces el año en que se lo dan es porque ya ven que ha hecho poemas contra la Unión Soviética y entonces ya el jurado dice, bueno, ahora vemos que se ha arrepentido, que habla de toda la sangre derramada y entonces ya se lo podemos dar. O sea que tampoco, quiero decir que cuando hablamos de la ideología de la Academia Sueca, y creo que ellos, su ideología principal es contra el autoritarismo, contra las dictaduras. Y del mismo modo que a lo mejor pues, no se lo dieron a Borges, hemos de ver cuando desclasifiquen los siguientes años por qué exactamente no se lo dieron. eh, Hemos visto que se lo dieron a Neruda solo cuando abjuró de Stalin, cuando ya pareció que se echaba atrás de porque le hizo hasta una oda, le hizo la oda a Stalin, Pablo pero Neruda. fíjate que dicen que el pecado mortal de Borges fue haberse reunido con Videla. Sí, pero eso lo sabremos de aquí a unos años, porque se habrá desclasificado el año en que se reunió con Videla, que todavía no todavía está eso secreto. Ahora lo que sí que sabemos que se desclasificó este año, el 2 de enero del 2026. Yo fui, vi los papeles y vi que estuvieron a punto de dárselo ex aequo a Miguel Ángel Asturias y a Jorge Luis Borges, que propusieron dárselo a los dos a la vez. Y al final, pues por Se lo lo que dieron a fuera, Asturias se lo dieron a solo. Asturias solo, ¿no? O sea que ya era candidato y estuvo a punto de ganarlo un año a medias con Asturias, pero entonces hubo varios jurados que dijeron que no se podía dar a medias porque eso era desmerecer el premio y que Pero parecía, fíjate que los sí, de ciencia sí los dan a medias, entonces, sí. o sea, es un poco extraño, ¿no? Pero ya que estamos hablando de los estalinistas o de los comunistas, hablemos de Dario Fo. Cuéntame. Bueno, Darío Fo fue la entrevista más curiosa de todas Sí, porque me dijo, venga a celebrar mi 80 cumpleaños. Entonces, pero ajá, su 80 cumpleaños era como, bueno, como una en la boda. universidad. Bueno, era en muchos sitios a la vez porque era una fiesta que duraba varios días, era como esas bodas gitanas que duran una semana. Ujú. Entonces él iba de un sitio a otro, él vivía en Milán, pero fue una semana a Roma y cada día tenía actos y actividades de su cumpleaños. Iba con su mujer, que era senadora, Franca Rame, y con toda una serie de comitiva de amigos, iban por todos los lados y en la universidad les hicieron una obra de teatro, un grupo de jóvenes universitarios que tenían una compañía pues de estudiantes. Bueno, pasaba por las tabernas y que acabamos cantando un día pues una serie de canciones italianas muy conocidas, ¿no? Que a él le gustaban mucho y, y Todos los himnos antifascistas. claro, los himnos antifascistas, partisanos, ¿no? Y entre ellos pues recuerdo, además tengo una foto con él cantando, ¿no? Que cantando Bella Ciao, ¿no? Así. Que se popularizó con la Casa de Papel. Pero yo me acuerdo que estábamos en Caracas, que vino un grupo italiano que se llamaban los hermanos algo, no me acuerdo, los hermanos que cantaron Bella Ciao, pero claro que Bella Ciao lo puso de moda la Casa de Papel Claro, y claro. hubo gente que se paró y se fue porque estaban cantando himnos comunistas. Sí, sí, en realidad, claro, es un himno contra Mussolini, contra el fascismo, y es verdad que con el tiempo, pues cada uno le ha dado la significación que quería, ¿no? Ahora ya los jóvenes lo cantan sin saber lo que cantan porque lo saben de la serie, ¿no? Pero bueno, para Darío Fo sí que tenía una significación clara, ¿no? Porque además en aquella época mandaba a Berlusconi en Italia y él era muy activo. De hecho, un día nos llevó a una reunión de ciudadanos contra Berlusconi y entonces pues ahí también vimos su implicación política en esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que Darío Fo no era stalinista, él era del pueblo, era demócrata, él nunca tuvo un cargo, él tampoco militó en los partidos políticos de izquierda tradicionales, sino que era más de la calle, de la base, de hacer actividades sociales, de ayudar a los pobres, pero no tenía una implicación directa en ninguna estructura política. Claro, pero es Sí, que fíjate que el discurso social
prácticamente se le ha adjudicado es a las izquierdas. Claro. Yo creo que hay que quitarles ese monopolio a las izquierdas. Claro, en Italia además hay una tradición muy grande de la democracia cristiana social, ¿no? Ujú. Que además había sindicatos democristianos, ¿no? Que decir que los trabajadores también se asociaban, que podían ser en asociaciones más a la izquierda y más a la derecha, pero que no quiere decir que, o sea, yo creo que la historia nos enseña que lo que no hay que hacer es decantarse hacia los extremismos y que dentro de las opciones democráticas pues se pueden respetar los derechos de todo el mundo. Pero, bueno, es que eso es el deber ser, ¿no? Claro. Bueno, hablando de Dario Fo, vamos a escuchar Bella Ciao. Ya regresamos con Xavi Allén, que él es el autor del libro Planeta Nobel, Conversaciones con 30 laureados con el Premio Nobel de Literatura. Continuamos, queridos amigos de Auténtica. Estamos conversando con el editor jefe de la sección de cultura del diario La Vanguardia de Barcelona, Xavi Allén, quien presentó recientemente su libro, lo presentó aquí en Barcelona, Javier Cercas, Planeta Nobel, conversaciones con 30 escritores laureados por la Academia Sueca. Hay que ver lo que significa para un periodista y sobre todo alguien que le gusta el género de la entrevista, que no es muy fácil ser un buen entrevistador, porque necesitas la pregunta pertinente en el momento pertinente, saber cuándo callarte y saber escuchar también, porque hay muchos entrevistadores que hablan y hablan ellos y el entrevistador está callado oyéndolo, ¿no? Sí, sí. Es un arte difícil porque además cada entrevistado pide un trato diferente. Como tú dices, con algunos pues el silencio funciona, con otros es mejor a veces interrumpirlos un poco porque si no se van por las ramas, ¿no? Entonces tienes que tener algo de psicólogo para ver por dónde le tienes que entrar a cada uno Ujú. y las cosas que les puedes sacar, ¿no? Yo creo de todas maneras que los premios Nobel hay una manera de metérselos en el bolsillo y que te abran su corazón, que es demostrarles que te has leído sus libros. Entonces ahí sí que como cualquier escritor, entonces te los ganas ya y tienes una familiaridad con ellos. Cuando llevas toda la vida, llevas muchos años leyendo a un autor, un poco lo sientes parte, no sé si de tu familia, pero sí de tu círculo de amistades, ¿no? Porque conoces su mundo, su universo, sus referentes. Y entonces pues hay una familiaridad con él, aunque sea la primera vez que tratas con él, que la primera vez que hablas con él, pero claro, tienes la sensación de conocerlo ya desde una base pues muy potente, ¿no? Sí, bueno, fíjate que a mí eso me ha pasado con los artículos de opinión, Claro, salvando las distancias, que la gente me siente cercana, entonces me escriben como si fueran así, como si yo fuera su vecina, por ejemplo. claro, claro, porque imagínate, alguien que te lee en cada artículo, pues sabe, cree que sabe cómo piensas y lo sabe en Y parte. lo saben, Sí, sí. sí, Y en la radio, a veces cuando abríamos los micrófonos que ya no se abren, había gente que me llamaba y me decía, ¿estás brava? ¿Estás triste? O sea, sí, en la mínima inflexión de la voz ya te la conocen. claro. Y ciertamente eso pasa con los escritores que uno quiere. No sé si te ha pasado, pero por ejemplo, a mí me pasó con Hermann Hesse Mm, que leí primero Siddhartha, no, primero leí Damien, después leí Siddhartha, pero el Lobo Estepario, que quizá una de sus obras más famosas, nunca le he podido entrar. Y he tratado de entrarle varias veces a lo largo de mi vida y digo, ¿por qué no puedo con el Lobo Estepario si me gusta tanto Germán Hesse? Hay algo que no sé qué es, todavía no lo he descubierto. No sabemos lo que es y luego de repente un día, tampoco sabemos por qué, sí que nos entra ese libro que toda la vida se nos ha estado resistiendo, ¿no? Pues voy a Eh, probarlo otra vez ahora que lo dices, porque, pero mira, quiero ir al capítulo del Premio Nobel de 1994, que es el japonés Kensaburo Oe. A mí me conmovió mucho porque él habla de su hijo especial. Yo tengo una hija especial no, también, sí, mi hija mayor. Y resulta que, bueno, él explica que el niño tenía como un tumor en la cabeza y que cuando lo operaron quedó mal, pues ya, pero que se dieron cuenta que hablaba con los pájaros y que nunca pensaron que iba a poder hablar claro. y luego,
creo que habló, ¿no? Claro, yo estuve con Kenzaburo en su casa con su hijo también, que nos Ujú. recibió con unas palabras en En español. español, sí, 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 porque que nos fue una dijo, belleza ¿cómo eso. están ustedes? Nos dijo, ¿no? Al entrar. Y es la prueba más grande de amor de un padre a su hijo que yo he visto jamás, porque todos los médicos le dijeron a Kenzaburo que internara al niño, que no iba a poder tener una vida normal, familiar, porque además tenía algunos episodios de agresividad. Y que estaría mejor ingresado. Y que Enzaburo dijo que de ninguna manera, Mm. que era su hijo, que él era su padre y que con toda la ayuda que necesitaran, pero que ellos iban a estar en su hogar. Y bueno, y se demostró que fue un éxito absoluto contra las opiniones de los médicos de aquel momento, porque su hijo no solo ha tenido una vida feliz, se ha desarrollado, sino que además es compositor musical, ¿no? Sí, eso leí, Claro, y sí, graba discos en Japón y y con tiene. cierto éxito, ¿no? Claro, Sí, claro, sí, y entonces es una actividad, es un modo de realización personal que seguro que en la clínica no habría podido desarrollar, ¿no? Y entonces, pues, es admirable Ken Zaburue como padre y evidentemente como escritor. definitivamente. Vamos a hablar de Ania Ernaux, Mm. porque de verdad que a mí ella me encanta y ¿qué impresión te dio? Porque a mí me encantaría, o sea, tener una aproximación con ella. Me hubiera encantado en algún momento poderme sentar y preguntarle, porque claro, ella escribe sobre ella escribe sobre esa relación horrible con el padre, ella escribe sobre el aborto, ella escribe sobre temas que para las mujeres, para muchas mujeres, son tabúes. Ella tiene, de todos los noveles que han existido, tiene una cosa que no tiene ningún otro Nobel, que toda su obra, el 100% de su obra, es su vida tal Eso, cual. ella es la Sí, protagonista de su, es así tú lo dices ahí. exacto. Solo escribe sobre su vida y sobre cosas que le pasan. A Ujú. veces las escribe 20 años después de que le hayan pasado. Pero el único tema literario de su vida es la realidad, además sin transformación. Es decir, no hay más transformación que la que resulta al escribirlo, pero no añade ni un gramo de ficción, no inventa nada. Todo lo que escribe ha sucedido y lo ha visto y le ha pasado a ella. Entonces, claro, eso es una obra excepcional porque además tiene muchos libros publicados, algunos de ellos son muy finitos, pero Ujú. cuando lees a Niernaux es como la crónica de una época, de una vida humana y demuestra también pues, que cualquier vida humana es fascinante, cualquier vida humana es maravillosa, ¿no? Y ella lo que sabe es cómo contarlo. Y a veces por eso, pues cuando tiene episodios difíciles le ha costado unos años poder llevarlo a la escritura, ¿no? O, bueno, Claro, porque es como una catarsis a través de la escritura. claro, una catarsis absoluta. Además, lo único que hace es, a veces sí que, lo único que puede ser ficción es que a veces cambia algún nombre. Pues, por ejemplo, cuando ha tenido el amante diplomático de un país del este, pues claro, ahí ha cambiado el nombre, pero todo Para lo no que. involucrar, Claro, claro. pero todo lo que cuenta es cierto, ¿no? Entonces, esa honestidad radical y ese abandonar la ficción totalmente, ¿no? Pues yo creo que lo hacen realmente admirable. Y lo que tú dices, esa identificación, ¿no? Sobre todo de muchísimas lectoras que vieron escrito en los libros cosas que eran tabús, de las que nadie hablaba, o al menos de las que nadie hablaba de ese modo, ¿no? Porque, y sobre todo que nadie había explicado de esa manera lo que sentía una mujer que se encontraba en esa situación, ¿no? Y yo creo que a mí me sorprendió mucho, con ella dimos un paseo por Barcelona, estuvimos en Mallorca también, y se le acercaba muchísima gente a La abrazarla. gente la conoce, Sí, y sí, mujeres sobre claro, todo. sobre todo Ujú. mujeres se acercaban a abrazarla. Estuvimos paseando por el Raval porque estábamos cerca del Ah, edificio porque del ella dijo CEO. que quería ir al Raval, Sí, eso me exacto. impresionó, Sí, 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 sí. y es curioso, por ejemplo, hay una calle que es famosa en el Raval que hay prostitutas digamos, muy, muy humildes, ¿no? Y ella se puso a hablar con ellas, ¿no? Porque ella habla de, o sea, ya desde todas las clases sociales, todas las condiciones de mujer que pueda haber en la sociedad, desde las burguesas de París, en los lugares más sofisticados, pues eso, hasta la prostituta de la calle. Entonces ella se interesa muchísimo, tiene una curiosidad enorme, eso me llamó mucho la Y atención, se ¿no? Que puso a hablar con las se puso a hablar con prostitutas, ellas, ¿no? sí, sí, Ujú. exacto, se puso a hablar con ellas y alguna foto hicimos también de eso y tiene una curiosidad y pregunta a todo el mundo. Cuando se encuentra ante alguien, responde las preguntas, pero ves que lo que más le gusta es preguntar ella, ¿no? Porque
y a veces uno casi que no le cuenta todo porque tiene miedo de aparecer en una de sus novelas. Bueno, claro, porque si todo lo escribe, pero, pero bueno, tiene cuidado de no sacar a quienes no quieren que salgan, ¿no? Espérate que quería hablar también déjame ver dónde la ves, tengo tantas marcas. Bueno, hay que decir que hay gente que se ha quejado, personajes de sus libros, de Anier No, que le han criticado, pues aparecer, aunque les haya cambiado el nombre, no les ha gustado, porque claro, ellos se han reconocido, entonces Sí, verdad que se reconozcan ya. claro, le han criticado y entonces se han retratado porque nadie había pensado que eran ellos y ha quedado claro que lo eran. Fíjate que las mujeres creo que son como más atrevidas a la hora de tocar temas que son álgidos. Y me refiero en este momento a Olga Tokarczuk, que es premio Nobel, ya te voy a decir de qué año, 2018, porque ella toca también el tema de Dios. Y primero lo toca como una deidad griega y eso luego va cambiando, pero hablar de Dios y sobre todo en sociedades occidentales que son mayoritariamente religiosas, bueno, ni hablar de las orientales, pero los musulmanes, pero por ejemplo los japoneses son creyentes, pero los shintoístas no tienen o sea, no es este Dios monoteísta que en muchos casos es castigador las mujeres tocan esos temas como con mucha más libertad que los hombres. Sí, la verdad es que las autoras entrevistadas que han ganado el premio Nobel, una de las cosas que más destacan es el que han ampliado la paleta de temas de los que abordaba la literatura, ¿no? Es decir, que bueno, Tokarczuk habla de muchísimas cosas, ¿no? Pero una de ellas clarísimamente es la idea de Dios, la religiosidad, el papel de las religiones y además lo hace dando voces a mucha gente, ¿no? Que al final lees el libro y aprendes mucho, pero acabas por tener dudas sobre lo que piensa ella realmente, pero ella se ha documentado muchísimo y nos da pues todas esas expresiones. Yo creo, Bueno, es que has tenido de todo, de los religiosos hasta lo que te dicen Dios no existe, claro, sí, que ya no me acuerdo cuál fue el que dijo que Dios no existía. Saramago, Ah, Saramago. pues Saramago, qué buena la entrevista de Saramago, por favor. Y además que lo entrevistaste y murió ahí mismo, ¿no? Claro, pocos días después, bueno, a Sí, Saramago es uno de los que he entrevistado más veces, pero sí que le hice una entrevista poco antes de que muriera con Naguib Mahfouz, también me pasó lo mismo, por desgracia. Y Naguib Mahfouz era un hombre muy religioso, por ejemplo, ¿no? Eso sí que lo recuerdo. claro, y lo acuchillaron. Y a pesar de eso, un Sí. integrista islámico lo acuchilló porque Ujú. no le pareció suficiente pues la fe que él tenía o la manera que tenía de vivirla, que era mucho más liberal y mucho más abierta, ¿no? Bueno, es que los Eh, fanatismos son de verdad que un horror. O sea, los fanatismos en la humanidad han cobrado una cantidad de muertes que es inmensurable, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo a varios de los Nobeles tenían escoltas, a los que he entrevistado. Pues Orhan Pamuk en Estambul tenía que pasear con escoltas armados porque estaba amenazado por también grupos de fanáticos, amenazado de muerte. Wole Soyinka en Nigeria también llevaba protección armada, ¿no? Que los escoltas que nos acompañaban a todos lados. Ya, Ah, lo leí, por sí. desgracia, varios de estos Nobeles, pues por ser sinceros, por ser honestos, se han enfrentado pues a la gente que quiere solucionar las cosas con una pistola en vez de con el diálogo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Xavi, de verdad que pudiera seguir conversando contigo, no sé hasta qué hora. Gracias por habernos sintonizado y vamos a terminar con una canción del premio Nobel que nos has entrevistado, Bob Dylan, Times Are Changing. Que no he Despedí. entrevistado de momento. Por ahora sí. No, por ahora es pavoso decir eso, solo digo Chávez. De momento. Despedimos a Xavi Allen dándole las gracias por habernos acompañado hoy. Y ya saben, su libro Planeta Nobel, Conversaciones con 30 laureados de la Academia Sueca en Literatura, está, me imagino que en todas las librerías de España, ¿verdad? Sí, y Por pronto en ahora. las de América Latina. En Random House.